hay ningún problema. Nada, muchas gracias por la invitación, Antonio. Es un gusto estar aquí esta tarde con todos ustedes. Eh, Mi nombre es Maca Suárez, yo tengo un PhD en antropología y entonces mi acercamiento al campo de CTS es justamente desde la etnografía. Yo cofundé un centro de investigación en la ciudad de Cuenca que se llama Caleidos. Es un centro de investigación interdisciplinaria que fue creado en la Universidad de Cuenca con el apoyo de Flaxo y que ahora está justamente mudándose a la Universidad de las Américas. Entonces el centro ahora de hecho estará en Quito. Hay varias cosas que ha hecho el centro, que es un poco de lo que yo les quiero hablar esta tarde. Me dijo Antonio que tenía más o menos una media hora, entonces no quiero demorarme demasiado. Lo único que sí quería quizás pedirles, ya que somos relativamente pocos, es si quizás ustedes pudieran decirme muy brevemente cuál es su formación anterior y cuál era qué les llamó la atención de CTS. Y voy a ir moviendo mi presentación un poco también alrededor de esas cosas. Si quieren, yo les voy llamando y así no nos confundimos y les voy a llamar en el orden que están en mi pantalla. Entonces, Fernando Prieto, estás primero. Si quieres contarnos súper Sí. rápido. Sí. ¿Cómo estás, Maca? Mi nombre es Fernando Prieto. Yo soy ingeniero forestal de profesión, ¿sí? Bueno, he tenido experiencia en el sector público, en el sector privado y también en organismos internacionales. En mi último trabajo estuve con Naciones Unidas para FAO. Sí, bueno, por la situación que me vinculé justamente a esta maestría es porque yo considero que el tema de ciencia y la tecnología y su gestión es un proceso transversal a todos los sectores que tú puedes tener en un país, ¿no? Justamente yo trabajo en el sector forestal, en el sector ambiental y en el sector de agricultura y ganadería. Entonces, yo creo que justamente estos sectores, si los consideras con el tema de la tecnología, la innovación y las ciencias, tienen mucho potencial. Sí. Muchas gracias. Marilyn Garzón Aguirre. Buenas tardes, Maca. Buenas tardes, compañeros. Yo soy ingeniera en petróleos de la Politécnica Nacional. Mi interés por la maestría fue que, si bien es cierto que la ciencia y la tecnología nos han traído varios beneficios, también han traído ciertos efectos negativos a la sociedad y quizás estos efectos no pudieron ser previsibles. Esa es la principal razón para estudiar y aprender esos efectos, por la que seguí la maestría. Genial. Muchísimas gracias. Vladimir Rojas. Buenas tardes, Maca, un placer. Mi nombre es Vladimir Rojas, bueno, soy ingeniero empresarial, me gradué en la Politécnica Nacional y pues he estado ligado más a la parte privada, he sido contratista de instituciones públicas, del gobierno, comercializo tecnología y represento algunas fábricas del exterior para el Ecuador en el área de testing machines, es decir, de máquinas de testeo para materiales, etcétera, ¿no? Mi interés en la maestría ha sido netamente social, debido a que he tenido la oportunidad de estar fuera del país algunas veces y sí me ha interesado el tema de cómo la tecnología puede abordarse desde otro punto de vista, con un fin social e incluso con un fin para mejorar el mercado, ¿no? Yo estoy en el área del mercado, pero tengo muchas curiosidades respecto a la afectación del mercado. No creo en el libre mercado, pese a que trabajo en eso, ¿no? Pero claro, como trabajo en eso veo muchas contradicciones. Entonces, sí me interesa conocer eso y claro, en algún momento tener un chance de gestionar un poco desde la experiencia que he adquirido o cosas que puedan mejorar a la sociedad o puedan mejorar la gestión de la tecnología o su gestión, perdón, para el beneficio de los demás. ¿Sí? Es un interés que lo he tenido desde joven, la parte social, pero que realmente no me he dedicado a aplicarlo y ahora creo que es la oportunidad. Genial. Gracias. Muchas gracias. Tamara Bustos. Hola Maca, buenas tardes con todos y todas. Soy ingeniera en biotecnología de los recursos naturales de profesión. He hecho investigación relacionado a biología molecular, microbiología, biotecnología forense. Desde hace unos 5 años me involucré con conservación de fauna nativa. Actualmente trabajo con herpetofauna, anfibios y reptiles para una ONG y el motivo por el que decidí apostar por una maestría en gestión de ciencia y tecnología es que al realizar investigación y después pasar a una ONG,
es importante fusionar los conceptos de ciencia, tecnología con la gestión específicamente aplicada a conservación de recursos naturales y en mi caso muy puntual de anfibios y reptiles que están sumamente amenazados actualmente. Genial, muchas gracias. Alex Wambo. Maca, buenas tardes, compañeros. Bueno, yo soy Alex Wambo, soy ingeniero en biotecnología ambiental por la SPOCH de acá de la ciudad de Riobamba. Actualmente pertenezco a un grupo de investigación que se dedica al tema de la obtención de energía alternativa y también el tema de cambio climático. Y pues bueno, actualmente he venido desempeñándome como técnico, netamente mi parte es técnica, y pues he podido fijarme que existen muchas ideas, existe mucho potencial, existen muchos proyectos en sí, ¿no? Pero a veces la parte social, la parte política juega un papel en contra. Entonces, estudiar esta parte de la gestión tecnológica con estas miras sociales, con estas miras políticas, ambientales, pues ayudaría mucho a catapultar mejor los proyectos y las ideas que nosotros como grupo dentro de una institución pública, pues queremos hacerlo hacia la sociedad. Genial, gracias Alex. Vanessa Páez. Hola Maca, hola chicas y chicos. Yo soy ingeniera en biotecnología de la ESPE. Bueno, durante mi pregrado me dediqué a la investigación de desarrollo de biofármacos y mi interés por seguir esta maestría fue pensar mucho más allá del por qué la biotecnología aún no se ha institucionalizado dentro del Ecuador y cómo uno podría empezar a gestionarla de manera mucho más efectiva para que ésta se mantenga estable a través del tiempo, porque si en algún momento podemos ya empezar a desarrollar biotecnología en el país, sería conveniente que ésta mantenga pilares fundamentales dentro de políticas, dentro de la academia y también dentro de la sociedad, para que ésta se mantenga estable y aporte en el desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Gracias, Vanessa. Alejandro Paz. Hola, buenas tardes con todos y todas. Es un placer. Igualmente que van en muchos. Aquí opté con un pregrado en biotecnología. Tengo en mi haber un poquito de experiencia en la parte docente. Siempre fue mi objetivo ser profesor cuando era niño, entonces se me vio muy limitado el campo de acción al ser un pregrado netamente científico. Tengo un acercamiento bastante fuerte con el sector comercial de biotecnología como tal. Y también tengo un acercamiento bastante fuerte con el tema de la high-tech, de la tecnología avanzada en los Estados Unidos. Y se alineó bastante esta maestría, este programa, y no solo por la capacidad de acción del campo, no solamente CTS, sino también por el campo de la gestión. Actualmente, pues, estoy generando un cambio de conocimientos, estoy yendo hacia lo social, hacia lo filosófico, y veo que hay una gran oportunidad al cambio en el país. Hay muchas deficiencias como tal, pero también hay muchas oportunidades en función a los recursos, a un montón de temas transversales de alto impacto, ¿no? Que también pueden llevar al desarrollo del país. Digamos, el interés mío siempre ha sido transformar la educación y considero que ahí está los recursos que nos están brindando los docentes, ¿no? Al abrirnos de estas nuevas visiones, de estos nuevos pensamientos y nada más. Eso es todo por mi parte. Genial, gracias Alejandro. Stephanie Ponce. Bueno, buenas tardes con todos. Saludo, un placer conocerle. Mi nombre es Stephanie Ponce y soy arquitecta. Bueno, pues mi interés en esta maestría se debió principalmente a que, bueno, yo estoy involucrada en este momento en el sector privado, en una microempresa. Trabajo en el diseño de proyectos y proyección y fabricación y diseño de equipamiento inmobiliario metalmecánico, ¿no? Entonces, en medio de esta
trabajando aquí me di cuenta de que hay una gran barrera, ¿no? Entre el desarrollo tecnológico, la aplicación y el estudio de nuevas tecnologías al sector microempresarial, de la pequeña industria sobre todo. Entonces, de entender cuáles son estas barreras que impiden la aplicación de estas nuevas tecnologías, nuevos conocimientos dentro de nuestro contexto cultural es lo que principalmente me llamó la atención, ¿no? Puede que sean factores sociales, económicos, políticos, porque al final de cuentas la aplicación cuando de nuevas tecnologías se trata de toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que influye dentro de esta toma de decisiones? Esa es la pregunta que me gustaría responder con respecto a esta maestría en general. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti, Stephanie. Pablo López. Muchas gracias, buenas tardes, Maca, un gusto. Bueno, yo soy graduado de la Escuela Politécnica Nacional en Electrónica y Telecomunicaciones, en Ingeniería, pero desarrollé mi carrera profesional en el sector público, especializándome en regulación de telecomunicaciones. En esa perspectiva, lo que me llamó la atención, aparte de que siempre me ha gustado el estudio sobre todo de la gestión de tecnología y de innovación de tecnología, es el hecho de la desconexión que existe entre la gestión de políticas públicas en cuanto a lo que es ya la parte de implementación de tecnología con lo que son las necesidades, digamos, de la población como tal. A veces la tecnología no se la entiende, no se la comprende y el desarrollo, digamos, de tratar de alcanzar metas sociales como es cobertura de internet o uso de teleeducación, ese tipo de cosas, es bastante difícil, digamos, para el Estado lograr establecer una política adecuada y que tenga todos los elementos, porque siempre hay en el medio, obviamente, un sector productivo en unas empresas de telecomunicaciones que obviamente tienen otros objetivos. Entonces, el reto en este caso para mí y la inquietud con los estudios es cómo poder enlazar y lograr un esquema, si queremos llamarlo así, donde las políticas públicas puedan realmente tener un efecto basado en la tecnología y en la ciencia para el desarrollo social. Genial, muchas gracias, Pablo. Gracias. Fernando Cuichán. Buenas tardes, Maca. Buenas tardes, compañeros. Yo me gradué en la Politécnica Nacional. Soy ingeniero en sistemas y, bueno, siempre he estado involucrado en lo que es un poco de consultorías, auditorías, en lo que es gestión, ¿no? Entonces, es por eso que me llamó bastante la atención de esta maestría y en especial la gestión tecnológica para el bienestar de la sociedad, inclusive la innovación organizacional en base también a la tecnología. Esos son los puntos claves que decidí, por lo que decidí tomar esta maestría, ¿no? Genial, gracias, Fernando. Y Roberto Sánchez. Muy buenas tardes con todas y todos. Bueno, hice filosofía en la Universidad Católica. Mi interés en esta maestría es exclusivamente relacionado a lo que es filosofía de la ciencia y filosofía de la tecnología. Por una parte, en el plano teórico, muy abstracto, no se entiende muy bien la dinámica social. En cambio, esta es como la contraparte, ¿no? La que da la práctica, con lo que se acerca a lo real. Y desde ese punto, hacer políticas sociales o hacer investigación sobre cómo están conectadas la política y la ciencia en nuestro entorno. Bien, muchísimas gracias. A mí me ayuda a saber de dónde las formaciones anteriores que tienen ustedes y los intereses, sobre todo, que tengan en este momento, porque de los ejemplos que les voy a dar del trabajo que nosotros hemos hecho, puedo enfocarme un poco más en ejemplos que sean más pertinentes para este grupo. Entonces creo que puedo compartir pantalla, ¿verdad? Voy a hacer una presentación como muy rápida aquí de esto, porque quiero hablar sobre todo de lo que podemos hacer en términos de actividades de investigación, porque es la parte que a mí más me interesa. Como yo les decía, mi formación es en antropología, entonces digamos que las formaciones que tenemos cuando hacemos CTS impactan al fin y al cabo cómo hacemos CTS, y también tiene que ver mucho las genealogías, de dónde vienen nuestras genealogías de CTS, ¿no es cierto? Entonces, de dónde viene nuestra formación en CTS. La formación que yo tengo y el espacio desde el que viene Kaleidos está muy influenciada por la forma en la que se hace CTS en California, la forma en la que se hace CTS en Nueva York,
la forma en la que se está haciendo CTS en Chile entre algunos grupos y la que se está haciendo en lugares como Dinamarca o Noruega, que son lugares en los que, y Alemania, que son los lugares principalmente con los que estamos trabajando. Y tenemos decir India es demasiado grande, entonces en realidad es con una escuela politécnica en Hyderabad, con quien estamos trabajando muy, muy de cerca. Entonces sería el acercamiento de CTS que tienen ellos en ese contexto. ¿Por qué? ¿Por qué CTS y por qué CTS para la gente que hace antropología, por ejemplo? Tengo un par de imágenes que son para mí muy interesantes con las que pensar. ¿Por qué a mí me gusta hacer CTS y qué es lo que estoy buscando dentro de este campo? Tiene que ver con ese tipo de acercamientos, ¿no es cierto? Uno se queda viendo y dice, ok, veo un conejo, veo un pato. Y al final dices, ok, si es que veo desde un ángulo o veo desde el otro, eventualmente voy a ver los dos. Si es que, por si acaso, quienes no vean, las orejas del conejo son el pico del pato. Entonces, dependiendo de qué estamos escogiendo ver y enfocarnos, vamos a ver cosas diferentes. ¿Ya? Esto es un poco la misma idea. Vemos un cantante y una mujer sosteniendo unos platos, veo dos personas mayores mirándose fijamente. Depende, ¿no es cierto? Depende de qué escojo ver, depende cómo hago el enfoque y qué cosas estoy más cerca o qué cosas estoy más lejos. Y lo mismo pasa en este ejemplo, que son tres partes distintas, tres tomas diferentes del mismo puente. ¿Ya? Entonces, el puente que se llama el Millennium Bridge en Londres, que es donde yo estudié, tiene una perspectiva muy distinta dependiendo de donde uno está. Y lo que es interesante en estas fotos es que uno dice, ok, si es que lo que me interesa es una foto postal de Londres, voy a escoger la primera. Si es que lo que quiero es una nota más ciencia ficción o un buen lugar donde ir a patinar, voy a escoger la que está en la esquina de la izquierda. Y si lo que estoy buscando es conocer la estructura desde un punto de vista ingenieril del puente, voy a escoger quizás la de la esquina derecha. Pero son el mismo puente. Es decir, estamos viendo el mismo objeto y en cierta medida estamos viendo el mismo fenómeno. En STS, ¿no es cierto? En CTS, digamos que escogemos ver la misma cosa, pero lo que nos da, las herramientas teóricas y metodológicas que nos va a dar el campo de CTS son completamente diferentes dependiendo de qué es lo que queremos hacer. Y hay una variedad de posibilidades en esas herramientas, tanto teóricas como metodológicas, que también están, digamos que a nuestro alcance. Un ejemplo etnográfico de por qué a mí me gusta CTS es este de aquí. Este es un mapa de un barrio de Londres, del barrio de Soho, que es el lugar donde Jon Snow, el original Jon Snow, no el de Juegos de Tronos, sino el médico del siglo XIX, descubrió de dónde venía el cólera. ¿Ya? Entonces, no sé cuánto conozcan de la historia de la medicina y de las enfermedades, pero estas son cosas que a nosotros en antropología nos gusta mucho ver porque nos estamos fijando en la historia, de dónde vienen las cosas, qué es lo que permiten hoy sus posibilidades a futuro. En este caso, la historia de cómo se encuentra el cólera nos dice mucho sobre el acercamiento de CTS, porque es un acercamiento que es multidisciplinar, que es un acercamiento que es multimetodológico, si es que quieren decirlo de alguna manera, en que rompe con las usuales barreras que tenemos y sobre todo las que tenemos en el contexto ecuatoriano de pensar y de entender nuestras disciplinas, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando todo el mundo se estaba presentando, decía, ok, yo soy ingeniero en biotecnología, soy arquitecta, soy filósofo, y esa formación generalmente como que nos encasilla un poco y en Ecuador todavía nos entendemos mucho en relación a nuestras profesiones, entonces alguien cuando nos escribe una carta formal nos pone nuestro título, ese primer título universitario y de ahí ya como que nos quedamos marcados por, es que soy ingeniera, es que soy economista, es que soy... Y en realidad somos mucho más que eso, pero bueno, es esta forma en la que todavía tenemos una tradición de afianzarnos mucho en nuestras disciplinas de formación. Y entonces, lo que está haciendo en el caso de nuestra investigación de CTS es romper con justamente esas barreras disciplinares, es decir, ¿qué pasa si es que vemos el mismo objeto o si pensamos o si imaginamos algo desde un montón de lugares diferentes? Justamente desde diferentes perspectivas disciplinares, porque tenemos formaciones diferentes, ¿no? No estaríamos negando eso. Entonces, ¿qué hizo Jon Snow para descubrir de dónde venía el cólera y cómo se contagiaba el cólera? En 1854 hubo un brote súper fuerte de cólera en Londres. Él cogió el barrio de Soho, que era uno de los lugares donde más muertes había. Entonces ustedes pueden ver
cada una de estas, ustedes no sé si ven el cursor pero cada una de estas casilleritas es el número de personas que habían muerto en ese lugar. En algunos casos era una fábrica y por eso había más gente, en otros eran solamente viviendas, en otros eran viviendas multifamiliares, y entonces uno puede ver que esta de aquí, donde dice pump, es la fuente de agua que estaba contaminando a la gente de cólera, pero no sabían eso todavía. Ustedes van a ver que todas las casas que están alrededor en general están afectadas por el cólera, ¿ya? Entonces nadie le creía a Jon Snow que el cólera venía del agua. Decían que no, que era que se contagiaba a través de las gotículas, que esto era a través del aire que estaban respirando, pero no era el agua. Ya a él le tomó mucho tiempo encontrar esto, pero sobre todo le tomó un acercamiento que no era puramente médico, ¿ya? Entonces él no estaba solamente viendo síntomas, sino que lo que empezó a hacer es entrevistar a toda la gente que estaba alrededor. Y al entrevistar a un montón de gente, logró descubrir que las personas que consumían agua de este lugar específico eran las personas que habían terminado con cólera. Incluso habían personas que vivían relativamente lejos de esta fuente de agua, las que él todavía no se acababa de explicar por qué les dio cólera, y el rato que empezó a entrevistar a sus familiares, muchos de ellos murieron, entonces entrevistaba a los familiares, le dijeron sí. Una de las historias es la de una tía y una sobrina que se mueren y están lejos de la fuente, y él dice, ¿pero qué pasó? Y le explica el sobrino, le dice, lo que pasa es que a mi tía le encantaba el sabor del agua de esa fuente, y entonces ella hacía que le traigan agua de esa fuente, y entonces hacía que le entregaran, y justamente un día o dos antes de que ella tuviera todos los síntomas ya muy graves del cólera, habían traído agua de esa fuente. Entonces pudo otra vez encontrar que estaban unidas de esa fuente. Había una fábrica muy cerca en la que no se murió casi nadie. Entonces fue y dijo, okay, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿De dónde viene el agua? Y dijeron, nosotros tenemos nuestra propia fuente de agua, y de todas formas los trabajadores o toman agua o toman cerveza. Y entonces, digamos que por tomar cerveza se salvaron, ¿no? Una defensa de por qué tomar cerveza a veces es bueno. Pero la idea es que yéndose más allá de la forma usual de pensar el cólera en el momento en el que estaba viviendo Jon Snow, él pudo encontrar que había una fuente de agua que causaba el contagio. Y obviamente luego puede comprender de dónde logra hacer un poco de una genealogía de esa agua, cómo llegaba hasta ahí, dónde se contaminó, qué pasó. Él no encuentra la cura al cólera, se murió antes de eso, pero Koch, que es el médico alemán que encuentra la cura para el cólera, se basó en muchas de las investigaciones que había hecho Snow. Y entonces Snow es investigando el agua y logrando que cancelen esa fuente de agua. Todavía existe hasta ahora, está en Soho la llave, que fue quitada obviamente, y bueno, ahora ya ni siquiera se usa esa forma de acceder al agua, pero queda aún ahí como un recuerdo de que a través de esta investigación de Jon Snow se logró encontrar las fuentes de contaminación. Entonces es como una historia en cierta forma divertida para mí, para pensar por qué quiero hacer algo desde CTS. ¿Qué tipo de pensamiento me va a permitir tener? Es una de las cosas que a mí más me gusta de pensar CTS, es que me va a mostrar cosas que yo ya que no sabía. En general lo que está tratando de hacer CTS es de romper con nuestros paradigmas, si quieren, teóricos, o las formas que tenemos de creer lo que creemos. Va a tratar de romper eso desde nuevos acercamientos de la literatura, de la investigación y de las formas en las que trabajamos con la sociedad. Lo siguiente que les quiero mostrar, porque tengo poco tiempo, está relacionado al trabajo que estamos haciendo en Kaleidos. Yo tenía, a ver, creo que tengo que ir aquí otra vez. Tenemos tiempo, Max, así es que tranquilo. Chévere, pero no me quiero demorar mucho más del tiempo que me dijiste que me tomara. Entonces, y de todas formas, si es que hubiera preguntas y lo que fuera también, me encantaría responder. Entonces, yo hice una pequeña selección aquí, así un poco al azar, de cosas que había del centro, para explicarles qué estamos trabajando. Entonces, estamos trabajando ahorita en una investigación en cárceles, que tiene que ver con cárceles, ciudad y COVID, pero esto está basado en uno de los cofundadores, Jorge Núñez, que tiene una gran experiencia trabajando los temas de cárceles en el Ecuador, hace 17 años que los trabaja, pero está trabajando desde una perspectiva de STS. ¿Qué significa estar haciendo eso en este momento? Y además etnográfica. Eso hay que saber, nuestro centro es de etnografía, entonces siempre vamos a estar trabajando también desde una perspectiva etnográfica.
Entonces estamos haciendo otra vez trabajo de campo en las cárceles, estamos trabajando con las familias de presos, estamos trabajando con diferentes instituciones, pero claro, estamos también trabajando con la policía, estamos trabajando con el SNAI. Entonces también es un acercamiento a comprender cómo se crean ciertos marcos legislativos, qué es lo que permiten y lo que no. Sin embargo, nosotros en el centro no estudiamos tanto, no estudiamos políticas públicas, es decir, no estudiamos cómo se maneja una temática, estudiamos los efectos de ese manejo, ¿ya? Entonces, es un acercamiento distinto que tiene que ver con lo que yo les decía al inicio, con estas genealogías que tenemos de dónde venimos. Entonces, para nosotros es un poco alrededor de eso. Y tiene también mucho que ver con hacer una investigación que va a tener un efecto, digamos, directo en la sociedad. Entonces, el trabajo en cárceles va a tener un efecto directo en cómo los presos están viviendo dentro de las cárceles. Cuando hicimos el de Queer, sobre todo es chévere porque es un cómic. Entonces, una de las formas en las que dijimos, ok, vamos a comunicar este conocimiento otra vez, de crear un cómic. Todo este material está en nuestra página web, que luego les voy a dar la dirección por si quieren ir y ver, por ejemplo, todo el cómic y cómo descargarse el cómic entero. Que también estamos haciendo, justo la pandemia fue uno de estos momentos en los que todos tuvimos que reinventar no solamente cómo nos relacionamos, cómo tenemos clases, también cómo celebramos y también cómo investigamos. Una de las formas que nosotros hicimos fue crear un espacio en Second Life. Y entonces existe Kaleidos en Second Life, y hicimos un encuentro donde hicimos un webinar en Second Life, y luego todo el mundo estaba ahí, y era este espacio súper interesante que para nosotros servía mucho para pensar cómo podríamos entender el humor, porque era un webinar sobre el humor y las imágenes de la pandemia, que tenía mucho que ver con los memes y un montón de cosas que salieron al inicio de la pandemia, y cómo podemos luego trasladar eso a un espacio de conversación a pesar de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces estábamos trabajando en estos espacios virtuales también. Hemos hecho un par de seminarios sobre CTS internacionales. En el primero, que son las 3 fotos que ustedes ven aquí, vinieron Elizabeth Roberts, Kim Fortune y Joe Dumit. Ellos a su vez han creado los espacios de CTS en los lugares en los que ellos están. Entonces, quizás ustedes conocen Rensselaer Polytechnic Institute, RPI es bastante conocido en el mundo de CTS. Kim Fortune era la digamos, directora de CTS en RPI antes de irse a la Universidad de California en Irvine, y ella es parte del Comité Internacional de Kaleidos, es una de las personas que ha ayudado a que este espacio exista. Joe Dumit creó el Departamento de Ciencia y Tecnología en la Universidad de California de Davis, y la forma en la que Joe creó el departamento y la forma en la que se acercó a tanto las autoridades de la universidad como los espacios donde creía que se necesitaba este acercamiento fue ir a Silicon Valley y hablar y reunirse con gente, directores en Facebook, directores en Google y todos estos espacios, Facebook y demás, para decir, ok, ¿qué tipo de persona, o sea, de persona graduada de la universidad, necesitan ustedes? Y lo que le dijeron las empresas, estas eran empresas privadas en ese caso, es necesitamos una persona que tenga un conocimiento técnico de todo lo que es datos, de lo que es programar, etcétera, y un pensamiento crítico, que pueda hacerse preguntas y que pueda pensar más allá de los datos. Y él dijo, ok, yo les voy a dar ese tipo de persona, de profesional. Y creó el espacio de CTS para entender cómo se puede unir estas diferentes formas de pensar que antes se entenderían como no, es que tendrías que ser, digamos, ingeniero en sistemas o tendrías que hacer filosofía. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa si creamos un híbrido de esos dos? Que en este caso sería si mezclamos todo lo que sabe Fernando con todo lo que sabe Roberto y decimos, ok, ¿qué podemos pensar desde ahí? Que son acercamientos distintos a la realidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si empezamos a hacer estas mezclas, digamos que un poco novedosas en los campos de la educación? Estamos también haciendo un documental sobre la historia de la NASA en el Ecuador, y la idea de hacer un documental aquí desde un acercamiento CTS, y todo esto piensen, realmente tiene un acercamiento CTS. Entonces, si hay un programa o algún proyecto que les interese en particular, puedo entrar más. Voy a hablar de otro específico para mostrarles más cómo se mezclan las metodologías, pero todos estos tienen toda una combinación de posibilidades detrás. Era cómo entender toda la historia de una institución como la NASA, estando presente en un país como Ecuador, con todas las cuestiones coloniales que puede haber sobre eso, pero imagínense como colonialidad de la ciencia, es decir, cómo nosotros nos imaginamos el espacio tiene que ver con que la NASA haya estado aquí durante la Guerra Fría, evidentemente, cuando estaban creando una estación espacial que les permitiera controlar
el outer space desde Ecuador, porque Ecuador tenía un ángulo de visibilidad del espacio mucho mayor por nuestra posición en el planeta, por estar justamente en la línea ecuatorial. Y entonces vino la NASA en los años 50 y tenía toda una base, no militar, pero sí de como ciencia espacial. Y entonces de ahí viene luego el CLIRSEN y varias de nuestras instituciones, pero que están todavía, los equipos de los 50 todavía están ahí y todavía se utilizan un montón de esos para otras cosas ahora, pero nosotros lo que estamos haciendo es recreando todo el archivo y recuperando ese archivo. Aquí hay dos cosas, esta de Distribute 2020 y todos estos chiquitos cuadrados que dicen Quotidian Anthropocene, Peace, etcétera, que tiene mucho que ver con ir creando redes internacionales, ¿no? Entonces, lo que decía Antonio al principio es súper importante. Creo que no solamente desde CTS, sino desde un montón de espacios, tanto académicos como profesionales, ya no pensamos pues, que nuestros colegas son los que están en Quito, ya ni siquiera pensamos que nuestros colegas son los que están en Quito y en Cuenca, sino que ahora decimos, ok, nuestros colegas son todas aquellas personas con las que podríamos encontrarnos ahora de maneras virtuales, quizás en espacios físicos y con quienes podemos conversar sobre todas las posibilidades de nuestra disciplina y de las cosas que podemos crear conjuntamente. Entonces, hay varios proyectos en los que estamos trabajando que traspasan completamente las fronteras del Ecuador. De hecho, nuestra idea es que vamos a poder comparar y trabajar conjuntamente en proyectos que nos expliquen cosas a nivel mundial. Por ejemplo, el cambio climático, hay unas especificidades ecuatorianas, incluso especificidades de la sierra, de la costa, de las comunidades indígenas, etcétera, pero es un problema global. Entonces sería imposible pensarlo solamente desde el Ecuador. Hablando justamente de cambio climático y de cuestiones de medio ambiente, esta foto es sobre una investigación de polución de aire que estábamos haciendo en la ciudad de Cuenca y donde lo que tratábamos de hacer es, bueno, estábamos midiendo polución de aire, pero trabajando con los vecinos. Entonces había este trabajo que era tanto, digamos, llamémosle técnico, que era tener mediciones de polución de aire, pero también etnográfico, que era conversar con las personas y saber qué significa vivir en una calle o en un barrio que es extremadamente contaminado y donde muchas personas han muerto de cáncer. Entonces, es ir uniendo todas esas historias, y es decir, pensando esto desde la parte médica, desde la parte socioeconómica, desde la parte tecnológica. Entonces, ¿qué pasa si juntamos todos esos datos? ¿Ya? Entonces, era una de las investigaciones que estábamos haciendo. La que les voy a mostrar más específicamente hoy, que es quizás es nuestro proyecto más ambicioso hasta aquí, y que es el que mejor, creo yo, muestra, espérenme, toda esta variedad de trabajo que hemos hecho. Tengo que cambiar de pantallas a otras cosas. Entonces voy a venir luego a Back Channels. Por ahora les muestro Etnodata. Entonces, Etnodata es una plataforma multimodal y digital que está tratando de combinar etnografía con datos, ¿ya? Este es sobre todo en este momento de muertes violentas, y fue un trabajo con varias instituciones del Estado y con diferentes espacios de la sociedad civil, pero que lo que hace es visualizar, es casi una de esas formas en las que nosotros dijimos, ok, ¿cómo podemos mostrar CTS en algo que la gente pueda ir y jugar, ¿ya? Entonces, jugar con las metodologías que utilizamos. Entonces, tenemos un visualizador que carga toda la información sobre muertes violentas, asesinatos, homicidios, ¿qué más tenemos aquí? Femicidios, de sicariato, desde diferentes bases de datos. Entonces uno puede decir, ok, quiero que me muestres la base de datos de muertes violentas que hizo Kaleidos, que es limpiar todos los datos desde la metodología que utilizó Kaleidos. Luego está acá las historias, se puede uno ir ahí y ver toda la parte de la metodología. Está también ahí explicada cómo llegamos a estos datos nosotros. Estamos utilizando también las fuentes de la policía, las de la Fiscalía General del Estado y también, bueno, por ahí le oyen a Ágata, que es mi perrita, que también me suele acompañar en clases, más de lo que yo quisiera. Pero bueno, volviendo a esto, entonces, trabajamos con las bases de datos oficiales de las muertes violentas, pero también creamos, bueno, este tiene un montón de opciones. Les muestro súper rápido, de verdad. Luego, si quieren, podemos ir más a profundidad. Pero uno puede ir cogiendo, quiero que me muestres por, no sé, sexo masculino, las bases, voy abajo, le digo filtrar, y nosotros construimos toda la plataforma. Entonces trabajaron ingenieros, obviamente, de sistemas, diseñadores, comunicadores,
etnógrafos, etcétera. Y entonces acá me cambió los datos para que me muestre solamente hombres asesinados. Son la mayoría en el Ecuador. Eso no creo que es una novedad. Pero va a irme filtrando y va a irme creando todas las posibilidades que yo quiera de combinaciones. Esa es la parte, si es que quieren más de datos duros, de muertes violentas. Pero aparte de eso, creamos un montón de ensayos. Entonces, estos ensayos son ensayos etnográficos, donde uno puede venir acá y comprender el femicidio en Ecuador, ¿no? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, la etnografía del subregistro estadístico? Esto está basado en un montón de entrevistas con fiscales, con jueces, con juezas, con policías, con personas que levantan las actas. Revisamos más de 15.000 actas de la policía para entender cómo se llega a una categoría de femicidio y cómo una muerte violenta es o no es, en general no es, categorizada como un femicidio, ¿ya? Entonces tenemos toda esa explicación, qué son las cifras, qué es lo que nos ocultan, qué es lo que no muestran los datos. Entonces una de las conversaciones más interesantes que tenía nuestro equipo, que son 12 personas, teníamos, por ejemplo, ingenieros que al principio decían, no, pero es que aquí están los datos son neutros, ya nos dicen lo que es la realidad. Y nosotros decíamos, ok, pero ¿qué pasa si el dato está mal construido, no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si es que tenemos un dato que es un subregistro? Nos muestra una realidad parcial de algo. Y entonces teníamos un montón de estas conversaciones para ver cómo podíamos explicar cómo se construye una base de datos, cómo se limpia una base de datos. Y sobre esto hay muchísima literatura en CTS sobre pensar los datos y qué significa la inteligencia artificial, cómo está construida, cuáles son los logaritmos que están detrás, qué es lo que hace el logaritmo de Facebook cuando nosotros estamos navegando y qué es lo que nosotros quizás no siempre sabemos exactamente, ¿no es cierto? Construimos una galería digital, entonces aquí donde ven ver curaduría, uno puede ir allá y puede visitar la curaduría y hay varias cosas aquí que uno puede oír y hacer de diferentes maneras, ¿no? Entonces también hicimos una parte de narrativas del delito. Y la idea era que podamos mostrarle a las personas cómo se piensa también desde la policía una muerte violenta. Un pedacito aquí de... El 2 de marzo de 2020, a las 9:30 am, en una vía pública de Santa Elena, yacía el cadáver de un ciudadano de 63 años de edad, soltero, mestizo, agricultor según su cédula de identidad. Su cuerpo se encontraba en posición de cúbito ventral, acostado boca abajo, al lado de la puerta del conductor de la camioneta que era de su propiedad. En la revisión externa del cuerpo, el personal de la Policía Nacional anotó que el occiso presentaba una herida a la altura de la mandíbula, al lado derecho, de similares características a las producidas por el paso de un proyectil de arma de fuego de tipo cartuchera. Después de las indagaciones e investigación en el terreno, se encontró al sospechoso del siniestro, un adolescente de 16 años que declaró ser el culpable, aduciendo que su motivación fue que el fallecido se negó a prestarle el carro. Fue detenido. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer un poco también con historias y narrativas del delito? Para nosotros era importante crear diferentes medios a través de los cuales las personas pueden llegar a la información, aprender sobre la información, imaginar una muerte violenta. Entonces, no es lo mismo ver una de estas gráficas, escuchar el acta, que haber leído el acta, que ver los datos, entonces hay un montón de historias también detrás de cada una de estas muertes violentas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos preguntamos, por ejemplo, si es que quieren en el contexto de las políticas públicas, que sé que hay varias gente que está interesada en cómo se gestiona eso, si es que queremos imaginar un país menos violento, para nosotros Etnodat es una herramienta súper importante para entender cómo las personas viven ese tipo de crimen también, porque en todos estos datos hay una parte en la que tenemos una recolección de medios de información, y entonces cogimos un montón de noticias sobre estos crímenes, ¿no? Entonces íbamos haciendo conexiones entre, por ejemplo, el que ustedes acaban de escuchar, ir y buscar en todos los periódicos de Ecuador, sobre todo, en cierta forma, los más sensacionalistas son los que siempre están hablando de estas historias, cómo están contando las historias de muertes violentas, qué es lo que están diciendo sobre eso, pero qué es lo que dice también la policía, qué es lo que dicen los jueces y los fiscales, qué es lo que dice la historia etnográfica de la violencia, qué es lo que dicen los estudios de CTS, ¿no es cierto? Entonces, cómo está construido todo este espacio social
de una muerte violenta es algo que a nosotros nos interesaba mucho con Etnodata. Bien, ¿qué otra cosa les quería contar sobre esto? Luego les voy a mostrar más, si es que quieren puedo regresar a cuestiones de Etnodata. Les voy a hablar de 2 proyectos más y luego voy a acabar ahí, ¿ya? Este es un proyecto que estamos trabajando con personas en diferentes partes del mundo, que era eso que les contaba antes de nuestras colaboraciones con distintos académicos de distintos espacios para tratar de entender lo que significa STS visto desde varios sitios, ¿no? Entonces, este es un trabajo sobre COVID. Estamos pensando el COVID transnacionalmente. Y entonces todo este trabajo se ha hecho durante el último año, mientras estábamos todos confinados, y hemos estado levantando información en la medida de lo posible de los espacios en los que estamos. Entonces ustedes pueden ver que hay temas. Entonces, esta es una investigación que tiene unas, ahorita, 30 personas que están involucradas y puede seguirse sumando gente. La idea de este proyecto es que se sume todas las personas que se quieran sumar para trabajar transnacionalmente el COVID. Entonces, supongamos que alguien dice, ok, a mí me interesa pensar el COVID desde la arquitectura, por ejemplo, sobre cómo se han diseñado los hospitales o los espacios para atender COVID. Es otro acercamiento al COVID, que es completamente bienvenido, ¿ya? Entonces, este es un espacio que trata de fraccionarse lo más que pueda. El nombre de Kaleidos, evidentemente, viene de caleidoscopio, que nuestra idea es justamente cómo podemos crear estas múltiples visiones sobre un mismo fenómeno. En este caso, entonces, es el COVID, y aquí está unido a los intereses individuales y posibles de cada uno de los investigadores. Entonces, hay alguien que trabaja en cuestiones de energía y ahora está trabajando en energía y COVID, hay alguien que está trabajando sobre las culturas científicas en Turquía y entonces también está trabajando sobre eso. La otra forma en la que estamos dividiendo la temática es también por diferentes lugares, ¿no es cierto? Entonces ustedes ven que hay Kenia, hay Turquía, hay Ecuador, hay la nación Navajo, que es una de las comunidades indígenas de los Estados Unidos, India. Les voy a mostrar el de Ecuador, que es en el que estoy trabajando yo. Entre otras personas que se han unido, Belén Albornoz también ha participado en algunos de los encuentros que quizás ustedes también conocieron, no sé si ya conocieron a Belén, pero ella también trabaja mucho CTS en Ecuador y también está trabajando Richard Salazar, que él está haciendo su doctorado en UC Irvine con Kim Fortune, entonces está también trabajando en algunas cosas de aspectos del proyecto. Entonces, ¿cómo hemos pensado desde Kaleidos el COVID para contribuir a este trabajo? Tiene que ver con las situaciones que hemos vivido en Kaleidos durante el último año. Entonces, hemos estado trabajando con comunidades indígenas porque teníamos unos colegas indígenas que son de la comunidad Shuar, quienes tuvieron muchos problemas para acceder a pruebas de COVID y en el inicio de la pandemia, de hecho, les negaron diferentes formas de cuidado y entonces se convirtió en una forma de, ok, ¿cómo comprendemos el COVID? Que sí, ok, es una enfermedad, digamos, que se puede entender médicamente, pero que tenía un montón de connotaciones racistas y raciales al momento de los diferentes contagios que se dieron en el país. Entonces era una de las cosas que a nosotros nos interesaba sobre el COVID, ¿no es cierto? También estamos trabajando ahora con la UTLA y los epidemiólogos de la UTLA sobre las diferentes fabricaciones de kits. Entonces, los que hablaban de hablar de cómo pensar biotecnología y cómo imaginar diferentes formas en las que esto se une a los temas, ellos están desarrollando kits de test, de pruebas de COVID. Entonces, crearon una PCR muchísimo más económica que ahora se está comercializando en Ecuador. Entonces, claro, todo esto también está siendo hecho en un tiempo muy, muy rápido, ¿no es cierto? También hemos hablado de cuestiones como el uso de la fuerza en Ecuador, que fue diferentes protestas que se han dado a raíz del COVID o en relación al COVID. También hemos estado trabajando cuestiones de cárceles, como les mencioné antes, entonces, qué es lo que está pasando el COVID en las cárceles del Ecuador. Y también estamos ahora trabajando en cómo se están haciendo los cercos epidemiológicos en el Azuay, que es uno de los trabajos que estamos haciendo con una colaboradora que estamos mapeando cómo se piensan y cómo se hacen y funcionan o no funcionan estos cercos. Entonces, ese es nuestro trabajo en Ecuador. Y este trabajo está en conversación a través de llamadas de Zoom, de escritos, del uso de esta plataforma, que la plataforma original se llama PEACE, que es Plataforma para la Experimentación y Colaboración Etnográfica, que fue creada en la Universidad de California, de Irvine, y tiene diferentes como sitios web, pero todas funcionan con la misma lógica, que es la idea es poder colaborar. Uno va y se crea una cuenta y lo único que luego empieza a hacer es a conversar con diferentes personas
y puedes participar de los proyectos, ¿no? Entonces también es cómo imaginar colaboraciones más allá de nuestros espacios locales. Por último, voy a hablar súper rápido de Forest. Forest es la Sociedad de los Estudios Sociales de la Ciencia, donde, como mencionó antes Antonio, yo en este momento estoy en el consejo de la organización. Es una fundación que se creó en los 70s y que está pensada para unir los pensamientos de CTS a nivel como global. Entonces, no sé si es que alguna vez han sido parte de alguna asociación o de una comunidad académica. Generalmente están como más reducidas a disciplinas. Entonces, por ejemplo, yo soy parte también de la Asociación de Antropología Americana, se llama americana, pero en realidad es de todo el mundo, pero que se enfoca como que todavía tiene un centro de gravedad fuerte en los Estados Unidos. A diferencia de eso, 4S, 4S por las siglas en inglés, ha pasado, digamos, al menos los últimos 10 años intentando romper completamente con esa lógica. Y para ellos, una de las cosas que más les interesa es cómo creamos comunicaciones entre, por ejemplo, ESOCITE y las asociaciones que existen en África sobre STS, o las que están ya en Europa, o las que están en Asia, que puedan hablar entre ellas, que puedan hablar y encontrarse en los encuentros anuales de la sociedad. Yo obviamente tengo un sesgo, pero me parece que es una de las conferencias más chéveres que hay, porque uno va y hay una cantidad loca de experimentos y de cosas rayadísimas que está haciendo la gente en diferentes partes del mundo, pero que te permiten ver y dices, no me había imaginado que podíamos crear los sonidos del desierto a través de crear este pequeño aparato tecnológico hecho por un estudiante de doctorado que luego se ganó un premio justamente de la sociedad, porque te llevaba los relatos de las personas a través de diferentes mecanismos en los que estaba también incluida pedazos de tierra de donde ellos vivían. Entonces era gente hablando sobre la tierra donde viven, y es como juntar todo esto, ¿no es cierto? Una visión de la agronomía, del campo, de los espacios de trabajo, con los relatos de las personas, con las tecnologías que están utilizando ahora. Entonces, digamos que este acercamiento multifacético es una de las cosas que más le interesa a la sociedad. Le interesa también romper un poco, y eso todavía no ha tenido mucho éxito, las barreras del inglés, que sabemos que si bien es un idioma que nos permite comunicarnos con mucha gente, también se convierte en cierta manera una limitante para personas que el inglés no es su primer idioma o que no se sienten lo suficientemente cómodas en inglés. Y entonces están también creando mecanismos para pensar esto desde formas multilingües. Uno de esos espacios es Backchannels, donde uno puede publicar sí te van a siempre pedir que publiques en inglés, pero además puedes publicar en otro idioma si es que tú quieres. Están también tratando de imaginar otras formas, por ejemplo, podcasts que puedan comentar. Nosotros estábamos, y es una de las cosas que yo he estado hablando como miembro, es qué pasa si es que hacemos un podcast o la lectura de los artículos y les subtitulamos, que es algo que se puede hacer relativamente fácil, es algo que hacemos bastante en Kaleidos, para que los materiales sean más accesibles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si jugamos con los medios a través de los cuales comunicamos para que las cosas sean más accesibles a más audiencias y que además llamen la atención, para poder también nosotros decir, ok, me interesa hacer esto, quiero unirme a participar de esto? Backchannels es como una forma, yo les recomiendo mucho este lugar como un lugar para ir a curiosear qué es lo que la gente está escribiendo ahorita en la sociedad. Entonces son pequeñas entradas como de blog, donde justo nosotros publicamos algo sobre Etnodata, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es de este proyecto colaborativo multidisciplinario y que además es bastante experimental? Es cómo hemos explicado, y entonces explicamos en relación a la teoría de STS, como les decía antes, es esto de pensar cómo los números están siendo utilizados, quiénes están creando esos números, qué posibilidades tienen, cómo más pueden ser interpretados, qué más podemos aprender de ellos. También está el journal de la asociación, que se llama ESTS, y el otro es Critical Theory and Value, y los dos son journals que justamente tienen ahora grupos editoriales que están en varios lugares del mundo, incluido Taiwán, India, hay alguien que está en Kenia, etc. Y entonces lo que va haciendo es diversificando también las personas que están detrás de los grupos editoriales, ¿no? Entonces, quizás rompiendo con ciertas lógicas que reproducen las mismas teorías una y otra vez,
para poder tratar de tener acercamientos teóricos también diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo se pensaría CTS? Hay una entrevista a una cientista en Colombia que justamente está hablando de cómo Latinoamérica, voy a dejar de compartir por ahora para verles a todos, cómo en Latinoamérica se está pensando CTS, y ella está diciendo, siempre se ha dicho que en Latinoamérica se piensa como que igual CTS y en realidad no es así, tenemos acercamientos de CTS diferentes, es verdad que mucho de los acercamientos están ligados a las políticas públicas, tiene que ver con las tradiciones justamente como de las que viene Pablo Kramer, que tienen mucha influencia desde la Argentina, que han aportado un discurso súper importante en Latinoamérica, pero lo que estaba diciendo Pérez Bustos es ella estaba diciendo, no solamente hay ese acercamiento, también tenemos otras formas en las que estamos haciendo investigación, en las que estamos trabajando con la sociedad civil, en las que estamos haciendo incluso, como ella decía, un poco una ciencia militante, porque ella está trabajando con personas que son ex víctimas de las FARC, sin querer, en cierta manera, ella dice, terminé trabajando con ellos. Con ellas, porque son mujeres que están a través de sus tejidos, están hablando del conflicto, ¿ya? Entonces ahí estaba trabajando en una cuestión textil, porque ella venía desde una formación más artística, en la que lo que le interesaba realmente era entender eso, y terminó hablando también del conflicto de Colombia, dijo, no era el tema que yo quería trabajar, pero era el tema que las personas con las que yo estaba trabajando estaban haciendo. También está Manuel Tironi en Chile, que de pronto le hayan leído ya. Ya le ha estado también trabajando desde un acercamiento de sociología, antropología, en el que está viendo cómo las personas que están contaminadas por los efectos de las industrias de los años 70 del cobre en Chile, están hoy en día sobreviviendo o no a los estragos de estas contaminaciones tóxicas, ¿no es cierto? Entonces estos les llaman cuerpos tóxicos que quedan después de todas estas rezagos de la industria, qué es lo que está pasando con eso. Entonces, digamos que tenemos varios acercamientos a CTS que van más allá de la política pública, sin menospreciar ni disminuir la importancia de estar haciendo también CTS de política pública. Entonces, si quieren, Kaleidos es parte de estas tradiciones menos ortodoxas en Latinoamérica, porque no tenemos ese acercamiento a CTS, sino que estamos haciendo una investigación que tiene una aplicabilidad en la realidad bastante directa en alguna medida. Voy a dejar de hablar por un rato, para ver si es que tienen ustedes preguntas, si es que tienen intereses específicos, si es que hay cosas de las que están más interesados y quieren saber más, o si es que ya me pasé de largo, creo que de mis 30 minutos. Perdón, Antonio. Muchas gracias, no, Maca, seguro que sí, no, muy interesante, y además hiciste un esfuerzo muy grande por reducir cosas, pero nos has logrado contar, yo creo que sí, un panorama así importante ahora a los estudiantes que están metiéndose para ir mirando también, ¿no?, esta diversidad de campos. Te agradezco mucho. Seguro hay preguntas, comentarios, entonces si te parece, pues vamos ahí. No sé si alguien quisiera hacer preguntas. Pablo, vamos contigo primero. Gracias, Maca. En tu experiencia en la formación de este centro Kaleidos o de la participación en estos otros centros o sociedades, digamos, de estudios, tú mencionaste incluso un caso, ejemplo de ciencia militante. ¿Hay en la formación de este tipo de organizaciones o iniciativas, hablamos, no sé, reglas o códigos de conducta que traten un poco de evitar llegar, no lo digo en un sentido negativo, a aspectos como de ciencia militante o algún aspecto de tendencias? ¿Hay alguna libertad también o hay alguna restricción? No sé si ética sería la palabra, tal vez. Gracias. Antonio, ¿voy respondiendo de una en una o está bien? Sí, ¿te parece? Sí. Chévere, sí, ningún problema. Gracias, Pablo, por la pregunta. Ya no hay ninguna restricción en términos de lo que la gente pueda proponer. Tú imagínate que en la conferencia de Forest tienes 500 paneles. Entonces, si alguien quiere hacer ahí un panel sobre cómo la ciencia está sirviendo para diferentes grupos, también le llamaríamos como pensamiento crítico, ¿no es cierto? Militante, va a haber algunas personas que lo van a llamar así. Lo que yo he visto en las conferencias en las que yo he estado hasta ahora es, sobre todo, y ahí sí hay un acercamiento militante desde los grupos LGBTQ+.
Y entonces ellos tienen un acercamiento súper potente en el que lo que están diciendo es que han habido exclusiones específicas de cómo ellos han sido tratados, del tipo de investigación que se ha hecho y desde las perspectivas de las que están hablando, que quieren que sean retomadas. Hay varios trabajos también sobre cuestiones de racismo. Entonces, por ejemplo, alguien como Ruja Benjamin, que es una teórica sobre la inteligencia artificial y sobre cómo la inteligencia artificial es racista, tiene, si es que quieres, en cierta forma, un acercamiento, no sé si ella le llamaría militante, quizás no, pero sí crítico sobre cómo se ha creado inteligencia artificial para volver a recrear la visión racializada de la seguridad que tiene la industria de seguridad gringa, sobre todo, que es donde ella está haciendo su investigación. Y entonces ella muestra a través de su trabajo cómo los algoritmos de inteligencia artificial de las cámaras de seguridad tienen sesgos para culpabilizar con mayor frecuencia a las personas afroamericanas. Entonces, digamos que es una teórica en la que sí está haciendo una intervención también política sobre el campo de CTS en ese caso, ¿no es cierto? Entonces tendrías varias intervenciones desde esos espacios. Creo que hay varias gente que desde Latinoamérica también estamos hablando de posiciones así, en las que estamos diciendo los accesos a recursos, por ejemplo, son desiguales. No podemos pensarnos como en igualdad de condiciones porque no tenemos igualdad de condiciones para producir ciencia, para producir conocimiento. Entonces necesitamos mejores mecanismos para redistribuir recursos, para redistribuir posibilidades y para acercar más también estos espacios a comunidades que nos encontramos en, por ejemplo, el sur global. Entonces yo creo que también están tratando de hacer eso a través de que hayamos más personas que representamos esa visión dentro del Consejo de Forest. Por ejemplo, imagínate que habemos ahorita 4 latinoamericanos, hay 3 personas de Asia, entonces en realidad la minoría terminan siendo personas que están en el norte, tendremos más o menos igualdad de representación, que creo que es una forma también de la asociación de decir, nosotros queremos también hacer algo al respecto de esas desigualdades que reconocemos existen. Muchas gracias, te agradezco. Me avisas si es que no queda claro o había algo más. Sí, está claro, muchas gracias, muy amable. Maca, tenemos una pregunta de Vanessa. Gracias. Gracias, Maca, por la exposición. Creo que es sumamente interesante para nosotros que, si bien, como ya he visto, la mayoría venimos de la formación de ciencias naturales y es súper complejo porque la academia tradicional nos ha educado de una manera que no hemos logrado expandir nuestros horizontes hacia básicamente todos estos campos. Entonces, es sumamente interesante todo el trabajo que han venido desarrollando. En lo personal, a mí me gusta todo esto del manejo de datos y cómo interpretarlos ya en la realidad o en problemas sociales. Y en este sentido, no sé si Kaleidos o, no sé, los grupos de investigación con los que trabajan están buscando alguna forma de interpelar a la educación a nivel de pregrado. O sea, específicamente a las áreas de ciencias naturales, porque como te menciono, creo que desde mi experiencia y también en consideración con mis demás compañeros, a nosotros no se nos interpela así dentro de nuestros desarrollos. Era lo que te mencionaba, la biotecnología sí, te la tratan como una ciencia que te va a dar no sé, el progreso de una nación, etcétera, pero jamás te interpela de cómo podría afectar esta tecnología dentro de comunidades indígenas o cómo podría beneficiarlas. Estos análisis no se dan desde la academia tradicional que hemos venido trabajando, entonces no sé si actualmente ya se piensa en cómo interpelar a estas sociedades, a los jóvenes que están desarrollándose de esta manera, porque esto en lo personal considero que vendría a dar un cambio radical en la forma en que nosotros vamos generando la ciencia y a su vez la tecnología que queremos desarrollar. Chévere, es una súper buena pregunta y hay como varias respuestas. Entonces, depende de dónde estamos hablando también, quizás en el mundo. Como yo les contaba, Joe Dumit en UC Davis creó la carrera de CTS desde pregrado, ¿no? Entonces, ahí digamos que sí te puedes ir y formar en CTS. Hay varias universidades en los Estados Unidos en las que hay cómo hacer eso. Hay en Dinamarca, existen también en Alemania y seguramente en muchos otros lugares que yo no conozco exactamente, pero en el contexto ecuatoriano, primero no existe esa carrera, entonces no hay esa formación, digamos, uno no se puede formar en CTS
no sé, ojalá la Politécnica, Antonio, saque una carrera en CTS pronto. Lo estamos pensando, sí, justo Bien. estos meses. Entonces, yo creo que el futuro es muy prometedor en nuestro contexto. ¿Qué cosas estamos haciendo? Desde espacios incluso como CTS Ecuador, que es un laboratorio en el que está también Antonio, vemos varias personas que trabajamos en CTS, o desde espacios como Kaleidos, es uno crear espacios de encuentros públicos. Los seminarios que estamos haciendo de los más altos personas que vienen, digamos, de la mayor cantidad de personas que tenemos o tratamos de que vengan también, son estudiantes de pregrado. No siempre es tan fácil, pero es verdad que tratamos de que sea un material accesible, creamos podcasts que también tratamos de que sean accesibles en ese sentido, trabajamos mucho en redes sociales. Y la otra cosa que estamos haciendo es, nos hemos empezado a colar entre los espacios de las disciplinas entendidas estrictamente. Entonces yo, por ejemplo, en la Universidad de Cuenca y ahora en la UDLA, voy a dar clases a médicos y a médicas. Entonces, cuando le das a alguien en medicina una clase de antropología médica desde la perspectiva de CTS, empiezas a romper muchísimas barreras. Ahora hay resistencia también, eso es verdad. Es decir, no todo el mundo quiere que le rompan el espacio en el que decía, pero esto es ciencia, esto es lo que da razón, esto es lo que tiene pruebas, esto es lo científico. Y entonces, ¿cómo ir negociando esos espacios, llamémosles grises, entre las fronteras, ¿no es cierto? Las fronteras son espacios conflictivos, tanto en la geografía de las naciones como en las visiones disciplinares, pero creo que la investigación es el mecanismo para romper con esas ideas. Para nosotros construir Etnodata fue una de las mejores experiencias, también de las más, digamos, difíciles en ese sentido, para que alguien que está haciendo la programación pueda entender por qué el diseño que estamos usando no es solamente comprar un template o utilizar un tipo de letra, sino que está haciendo una cosa específica en la realidad de esa plataforma. ¿Por qué los colores importan? ¿Por qué el lugar o la jerarquía en el índice era algo que tenía una relevancia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo fuimos negociando todos esos espacios a lo largo del año que tomó construir esa plataforma? Es un proceso súper interesante en el cual lo que hemos encontrado es justamente eso, que si es que empezamos a romper esas barreras, no es como llegar y decir, ok, chao pared, sino que es decir, ok, ¿hasta dónde estás dispuesto a caminar y encontrarme? Entonces, lo hermoso del campo de CTS para mí es que permite que ese espacio, esa zona de frontera sea gigante. Entonces tú puedes caminar un poquito desde la ingeniería y decir, bueno, ya hasta aquí voy a ir yo, o puedes venir desde la antropología y decir, ok, hasta acá me voy a cruzar con tus datos, y es como un espacio de una pista de baile gigante en la que la gente al final dice, bueno, ya estoy dispuesto a encontrarme en esta zona, ¿no? Y de verdad que si es que algún rato pueden ir a la conferencia de Forest, no es por hacerle propaganda a la conferencia, pero pasa exactamente eso. Tú ves cómo las personas van rompiendo sus barreras porque llegan a un lugar y de pronto hay una cosa que dicen, wow, nunca había pensado eso desde esa perspectiva, puede que sea útil para mí. Incluso si es que yo estoy viniendo desde la biotecnología, desde la empresa privada, no importa. Ese acercamiento, que no te vas a tener tú que casar con ese acercamiento, pero ese acercamiento a ti te permite ver, como es como si alguien te hubiera abierto una ventana y dices, ok, puedo considerar esa perspectiva del espacio en el que estoy. Entonces hay una negociación que creo que es bastante generosa también en el campo de CTS, ¿no? Como que estamos muy abiertos a escucharnos justamente porque sabemos que venimos desde perspectivas diferentes, entonces no hay una línea estricta de, no, esta es la antropología y punto. Y si te sales de eso, hay mucha gente que te va a decir, eso ya no es antropología. Y que bueno, también es como, puede haber esa conversación, pero en CTS asumimos que venimos desde lugares diferentes. Entonces, el punto de partida es la diferencia, y creo que eso sí marca como un camino distinto, de muchas posibilidades, ojalá. Gracias, Maca. A ti por la pregunta. Vladimir ha pedido la palabra también. Gracias, Maca. Muchas gracias por la exposición. Quería consultarte, en el campo CTS dice muchas verdades sobre muchas situaciones y mucha influencia sobre la ciencia y la tecnología en la sociedad. Estas verdades no siempre son cómodas para todos, ¿no? Y sobre todo para muchos lugares, probablemente para centros universitarios, tal vez para centros de investigación, para centros políticos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de barreras han encontrado ustedes en la divulgación, si se puede llamar así, no lo sé,
o en la socialización de estas verdades. Estoy seguro que deben haber temas más delicados, temas más soft, no sé, pero sí quisiera saber qué tipo de barreras han encontrado en eso y cuál es tu opinión del campo CTS específicamente en el Ecuador. Sé que en Europa y en Estados Unidos está muy avanzado. Claro, son países que en realidad toman en cuenta o son más inclusivos en muchas cosas o más abiertos, creo yo. No sé si más desarrollados, pero más abiertos a muchos temas. Pero ¿cómo lo ves tú en el Ecuador? ¿Qué piensas y qué opinas al respecto del avance del campo CTS acá? Gracias. Chévere, súper chévere pregunta porque podemos hablar de varias cosas respecto a eso. La primera es que sí, siempre, digamos, yo creo que vamos a encontrar ciertas resistencias, pero son resistencias de nuestra experiencia temporales. Es decir, son resistencias iniciales, como esa forma en la que cuando les preguntaban a los candidatos presidenciales con quién usted trabajaría, decían, bueno, no creo que con nadie, así como, bueno, le voy a contar mejor mi plan, ¿no es cierto? Entonces siempre es esta forma en la que no estamos tan pensando en colaborar y nos ha pasado eso hasta que las personas dicen, ok, ya entiendo qué es lo que tú estás haciendo y creo que me interesa. Entonces hemos logrado que al menos nos den la oportunidad de intentar. Y hasta ahora nadie ha venido y ha dicho, eso no es lo que me dijeron. Entonces, por ejemplo, nuestro trabajo con la policía o nuestro trabajo con la Fiscalía General del Estado, que eran instituciones que tienen un acercamiento muy específico a, por ejemplo, el femicidio, que era muy diferente al de una organización civil como Alianza Mapeo, tuvimos muchas conversaciones como equipo sobre cómo podemos crear un espacio en el que todas esas voces estén representadas. Y nuestra solución fue, ¿qué pasa si ponemos todas las bases de datos de todos y dejamos que la persona que va a venir a ver la información escoja qué base de datos quiere usar y que vea que hay una diferencia entre si uno utiliza la base de datos de muertes violentas de la policía que si es que utiliza la base de datos de femicidios de Alianza Mapeo, porque están pensadas de maneras diferentes. Y hay un ensayo que acompaña esas bases de datos que te explica por qué cada una de esas bases de datos son diferentes. No somos nosotros que estamos diciendo esta base de datos es mejor o esta base de datos es más creíble. Somos nosotros reconociendo los esfuerzos desde dos espacios totalmente distintos de hablar de un mismo tema, ¿ya? Entonces, ¿cómo hablas de femicidios desde la policía? Y entendemos también las dificultades a las que se está enfrentando la policía. Y para eso son todos estos ensayos, para tratar de también explicar la dificultad real que hay detrás para una organización como la Policía Nacional en documentar los femicidios en el Ecuador. Pero también queremos decir, ok, pero hay esfuerzos desde la sociedad civil que en cambio están haciendo un trabajo titánico de mapear los femicidios a través de contactos, de llamadas, de WhatsApps, de como formas totalmente, si quieres, informales, pero a través de las cuales ellas están diciendo, ojo, aquí hay muchas más muertes de mujeres de las que estamos documentando a través de la Policía Nacional. Los dos acercamientos son importantes, son formas distintas de construir esos datos, y luego uno puede decidir con cuál se queda, pero nosotros pudimos presentar las dos. Entonces, creo que ese es un ejemplo en el que había una barrera muy fuerte a cómo se contaba la historia de los femicidios en Ecuador, y que pudo ser en cierta forma subsanada a través de conversaciones con las dos partes, las múltiples partes, y también de formas creativas o ingeniosas de hablar de los datos, ¿no es cierto? La otra cosa que nos pasó es, en la UDLA han estado trabajando cuestiones epidemiológicas sobre el COVID, y lo que nos dijeron cuando nos contrataron es, nosotros no tenemos una comprensión de esto social o económica, y sabemos que es una deficiencia en nuestro acercamiento al COVID. Y entonces ellos ya vieron eso y nosotros dijimos, nosotros no somos epidemiólogos, entonces lo que podemos hacer es trabajar en colaboración con los epidemiólogos, pero nosotros no podemos reemplazar su trabajo ni podemos hacer un trabajo que sea equiparable porque no es lo mismo, digamos, necesitas saber cuánta gente está contagiada, necesitas saber qué tipo de transmisión, cuál es el número de muertes por 100.000 habitantes, etcétera. Toda esa información es necesaria, pero no es la misma que la información que se levanta cuando vas y conversas con las familias que han estado afectadas, que han tenido que encerrarse, que dependen del turismo y ahora no están teniendo ningún ingreso. O sea, hay un montón de otras razones por las cuales las personas no están aislándose, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero no todos son iguales. Y entonces, en ese tratar de encontrar muchas respuestas, creo que existe la posibilidad de abrir el campo para generar menos resistencia, sino más bien empezar a construir más puentes, más alianzas. Y como decíamos antes, justamente con la pregunta de Vanessa, es
no es tanto que te quita algo a ti como disciplina o a ti como entidad, sino más bien que te va a proveer de nuevas herramientas, de nuevas posibilidades, de nuevos aliados incluso. Entonces, ¿cómo presentamos nuestro trabajo más bien como algo que abre puertas y no algo que cierra? Creo que es algo que tenemos la capacidad de hacer desde CTS y que es importante para nuestro contexto. En respuesta a lo que tú me decías sobre el campo de CTS en Ecuador, yo creo que es un campo que es bastante novedoso. Piensa que el laboratorio de CTS Ecuador se creó hace 1 año y medio. Entonces yo creo que hay muchas personas que han estado tratando de hacer esfuerzos quizás un poco más aislados, como el que ha estado trabajando Antonio durante mucho tiempo, igual Belén Albornoz, que por sus propias formaciones y sus contactos han estado como un poco llevando este carrito solos y que cada vez habemos más voces. Tienes ahora ya mucha gente que está volviendo de diferentes sitios formada en CTS igual, o personas igual como ustedes, que dicen, ok, CTS me interesa y es algo que quiero que exista. Entonces, yo creo que si es que vemos muchas personas que estamos viendo que eso se transforma en posibilidades laborales nuevas, posibilidades de innovación distintas, esto va también a generar campos de licenciaturas en CTS, va a crear más maestrías en CTS y va a crear también diferentes acercamientos, porque pensamos CTS diferente. No es lo mismo el trabajo de la Politécnica que se está haciendo sobre CTS que el que está haciendo Caleidos. Y esa diferencia es una riqueza, porque estamos hablando de diferentes maneras del campo y estamos proponiéndole a la gente, pero imagínate si es que piensas así, pero mira que hay también estas posibilidades. ¿Qué pasa si es que utilizas esto para pensar tu gestión desde un lugar distinto? Pero ¿qué pasa si es que haces esto desde la etnografía, ¿no es cierto? Entonces, todos estos acercamientos creo que van enriqueciendo más bien el campo de CTS en Ecuador. Entonces, yo más bien espero que lo que tenemos es todo un campo diverso por construir, que es un buen augurio, es una buena posibilidad para nosotros como académicos. Gracias. Creo que cerramos con Alejandro. Interesante todos tus aportes. Me gustaría devolverte la pregunta, ¿no? O sea, estás con el volumen muy bajo, Alejandro. Tal vez si puedes subirlo o hablar más fuerte. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Sí? Te vimos muy bien, sí, gracias. Tengo muchos problemas de conectividad. Ahora la tecnología no está de mi lado. Sin embargo, estoy aquí. Quiero agradecerte, muy interesante todos los tópicos que leídos entró a nosotros mediante Antonio y me pareció algo loco, la verdad. Ahora quisiera devolverte quisiera devolverte la pregunta, ¿no? Así, nosotros tenemos un docente que es antropólogo, tú también tienes ese lineamiento. ¿Por qué fuiste hacia el campo CTS y siempre vamos, ¿no? Desde esa premisa, siempre vamos a enfocarnos en la realidad nacional? ¿Qué te motivó a ti a estudiar ya en Londres y regresar al país? Eso siempre es una intriga en mi mente, porque no tuve el valor de alejarme de mi patria, pues sí tuve el valor de quedarme y seguir ahí luchando, ¿no? Con esa utopía. Chévere. A ver, yo me formé en antropología en un departamento, digamos, bastante conservador antropológicamente. Entonces, mi exposición a CTS no fue en Inglaterra. Mi exposición a CTS fue en California, que es donde mi esposo estaba haciendo su doctorado y yo fui a terminar mi tesis allá, digamos que estaba todavía escribiendo toda la tesis ahí, y era un visiting scholar mientras estaba ahí, entonces era una investigadora, digamos, de visita o invitada en la Universidad de California en Davis, y el acercamiento de los antropólogos con los que estaba trabajando, Jorge, era muy fuerte en CTS, y entonces yo empecé a aprender muchísimo de CTS ahí, asistir a un montón de los seminarios que ellos tenían, y a pensar también la antropología desde CTS. A mí me gusta mucho el acercamiento, digamos, clásico de la antropología, entonces en ese sentido tengo una romantización de mi propia disciplina, pero también reconozco que tiene muchas limitaciones, y sobre todo muchas limitaciones en el contexto ecuatoriano, porque primero hay varios programas de antropología, de una antropología diferente a la que hago yo, pero es un camino mucho más largo el que tiene la antropología en el país, donde a mí me interesaba menos incidir, porque creo que las posibilidades que nosotros teníamos cuando decidimos crear un centro de investigación
eran mucho más amplias si es que era un centro de investigación de CTS, porque queríamos justamente hablar más allá de las disciplinas. Y creíamos que en el contexto ecuatoriano, por ejemplo, la antropología no está pensándose más allá de la antropología. En todo caso, llega hasta la historia y a la sociología, pero ya así como casi primos lejanos y con las justas. En cambio, CTS sí es un campo que está totalmente abierto a nuevas posibilidades. Es un lugar desde el cual realmente yo creo que podemos reimaginar los futuros académicos, los de la investigación, y que nos permite colaboraciones mucho más amplias. Tenemos un campo de investigación tan pequeñito en el Ecuador, porque realmente somos un país con muy pocos recursos, si nos comparamos con incluso Holanda. Yo estudié en Holanda mi maestría, y es un país que tiene menos personas, pero tiene muchísimos más recursos, y una academia que tiene mucha más historia en términos de ser más larga, tener más solidez y estar desde hace más tiempo trabajando varios de estos temas. Entonces, incluso cuando nos comparamos con un país pequeñito, tenemos otras capacidades. Ahora, ¿qué sí hay en el Ecuador? Tú puedes, justamente porque tenemos un campo de investigación que incluso todavía está recién desarrollándose a mucho de su potencial, creo que muchísimo más del que estamos usando ahora, tú puedes tener como en Caleidos un ingeniero ambiental, un abogado, un técnico, un ingeniero en sistemas, una cineasta y una antropóloga, y todos trabajando en el mismo proyecto, o sea, porque en realidad sus posibilidades de hacer investigación por su cuenta también son muchísimo más limitadas. Entonces, Caleidos se convierte en este espacio en el que muchísimas disciplinas se encuentran y dicen, ok, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Qué pasa si es que pensamos un problema o una situación desde todas nuestras capacidades? Eso es más difícil de hacer en espacios en los que un departamento de ingeniería tiene millones y millones de dólares para investigar, porque ya dice, no, pues ya diseñamos aquí nuestro departamento y luego si queremos un antropólogo ya contratamos. En cambio aquí nos pensábamos desde el inicio como, ok, ¿qué pasa si es que conjuntamente ponemos todos estos cerebros juntos y estas habilidades y estas capacidades y todas estas diferencias de pensamiento hasta existencial? O sea, piensa que teníamos personas que venían de la militancia del movimiento LGBTQ a personas que nunca casi habían oído ni siquiera las siglas, que decían como, pero ¿qué significa eso? Y estas personas estaban sentadas en la misma mesa trabajando. Entonces, esas posibilidades son mucho más cercanas en Ecuador. También tenemos mayores accesos. En general, por ejemplo, varios de ustedes mencionaron, vengo de trabajar en el sector público o estoy trabajando con una empresa privada. Nuestro acceso al sector público es, digamos, más directo y decimos, ok, ¿qué pasa si es que hacemos esto con el Ministerio del Ambiente? De pronto, como ya conozco a alguien ahí, puedo firmar un convenio, puedo hablar con mi colega y puedo trabajar en ese proyecto. Entonces, tenemos estos como formas en las que podemos llegar a instituciones más rápido. Si tú dices quiero trabajar con el Ministerio del Ambiente o su equivalente, la EPA en Estados Unidos, te van a decir, pucha, suerte. O sea, ojalá que puedas. Vas a tener que escribir 100 cartas y de pronto responden o no. O sea, nuestra escala es mucho más pequeñita. Entonces tenemos unas capacidades a nivel de escala que no hay en otros lugares. Y eso también yo creo que así como tenemos unas limitaciones, tenemos también unos potenciales mucho más grandes. Tenemos un país mega diverso, es verdad que es una así como medio cliché del Ecuador, pero es verdad, o sea, podemos movernos en un espacio geográficamente pequeño y encontrar una diversidad que no, te tomaría un país muchísimo más grande encontrar todas esas capacidades también y posibilidades, ¿no? Entonces, alguien mencionaba su trabajo sobre los anfibios, creo que era Tamara, ¿verdad? Que decía, nosotros hicimos una investigación para la cual la EPA justamente armamos un proyecto para trabajar con especies que están siendo traficadas ilegalmente en el Ecuador. Y eso, la capacidad que teníamos en el Ecuador, por el tamaño que éramos, pero la biodiversidad que había, era una cosa que ellos no podían encontrar en casi ningún otro país. Panamá tenía algunas posibilidades para hacer eso, pero Ecuador era casi como el tamaño perfecto para esa investigación. Entonces se empezó a trabajar en una investigación sobre qué pasa cuando hay anfibios que están siendo traficados o hay otros tipos de especies, ¿no es cierto?, que son ilegalmente traficadas en el Ecuador. Entonces, esas capacidades era algo que para nosotros era, primero, súper interesante en el contexto ecuatoriano. Sabíamos que era posible. También tenemos una burocracia que, bueno, dificulta algunas cosas, pero bueno, digamos que cuando uno ya sobrepone esas pequeñas, grandes trabas de la investigación en el Ecuador, también puedes ir creando espacios que no existen todavía. Y eso es verdad. O sea, estamos
abriendo un campo que en otros lugares ya tiene un recorrido mucho más grande. Entonces, creemos, esperamos, que nuestra capacidad de incidencia en el Ecuador es, no sé si más importante, pero al menos para nosotros más significativa. Y entonces estar en el Ecuador creaba unas posibilidades que para nosotros eran interesantes, y también por eso volvimos y decidimos crear este espacio de investigación. Bravo, muchas gracias. Muchas gracias, Maca. Antes que te vayas, no sé, quisiera robarte un par de minutos más, tan solo, si te parece. Quisiera que pudieras contar acerca del próximo congreso de la Forex, como para que nos vayamos preparando, nos cuentes un poco las formas de participación, es decir, no siempre hay que presentar una ponencia como para poder hacer. Entonces, no sé si nos pudieras contar un poco de eso. Sí, pucha, muchas gracias por esa pregunta, porque era algo que estaba en mis diapositivas, pero como ya dejé las diapositivas, ya me olvidé de mencionar eso, pero que quería decirles, ahora se van a abrir ya las llamadas a presentar, ya no paneles, eso ya se cerró, era en diciembre la presentación de paneles, pero ahora está, digamos que ya están conformados los paneles y se puede presentar o un panel cerrado, que significa yo más algunos colegas ya hemos trabajado este tema y queremos presentar esto sin invitarle a nadie más. Luego puede ir todas las personas que quieran, pero uno ya arma su propio grupo y presenta ese panel cerrado. Se pueden enviar los papers individuales, que son los que uno dice, ok, hay todos estos paneles tan chéveres, quisiera participar en este. Y de pronto se va ese o se va otro, ya quienes están organizando la conferencia sortean un poco, van así mirando cuáles son las temáticas y organizando los papers que se presentan de acuerdo a las temáticas que hay. Y se puede también presentar otras formas de investigación, como lo que se llama Making and Doing, que es básicamente es un experimento de algo que estoy haciendo, que quiero ir a presentar ahí. ¿Qué cosas he visto yo hasta aquí para que ustedes se hagan una idea? Ha habido personas los que se ganaron el premio del año, no el año pasado porque fue virtual, sino hace 2 años, era un grupo chileno que tenía unas muestras de tierra que estaba haciendo en las localidades rurales de Chile para poder medir la contaminación en el suelo. Pero ellos habían creado un kit de pruebas que era un kit súper económico, o sea, así como casi con cosas que uno puede encontrar en la casa. ¿Y qué pasa si es que se van haciendo diferentes pruebas aquí? Y entonces ellos llevaron su kit a Forest y mostraron, y entonces la idea es que durante todos los días de la conferencia o 2 días de la conferencia, las personas están ahí además mostrando como su propio experimento. Ahí estaba también la chica que yo les contaba de los pedazos de tierra con las historias de vida. Entonces ella había creado unas burbujas de cristal gigantescos que tenían una grabación dentro, que era la grabación de una voz que ya fue y grabó en unas comunidades indígenas de Estados Unidos, con pedazos o muestras de tierra de donde esas personas vivían. Y entonces era una conversación sobre la erosión del suelo por el cambio climático, contado desde la perspectiva de esas personas, pero también que traía unas muestras de suelo que habían sido analizadas en el laboratorio de su universidad. Entonces se iban combinando, digamos que diferentes formas de comprender la ciencia y la tecnología. Había alguien que había creado unas gafas de realidad virtual que si es que uno se ponía eso durante la conferencia, te podías probar e ir escuchando una historia en la que ellos habían trabajado durante todo el año anterior. Entonces, las formas en las que se presentan nuestras investigaciones, que pueden estar en proceso de ser algo más, no tiene que ser ya un experimento acabado, probado, etcétera, sino que es algo en lo que estamos trabajando y por eso se llama como making and doing, es algo que estoy haciendo en este momento y que no tiene que estar acabado. Es otra de las formas en las que se puede también participar en la conferencia y evidentemente uno puede ir y solo asistir a la conferencia. Hay algo que es también importante, hay unas becas para asistir a la conferencia cuando uno está presentando algo, sea un paper, sea un panel o sea un, digamos, experimento de los de Making and Doing, que podría ser como, esta es mi obra de arte y voy a hacer, no sé si alguna vez han visto en YouTube, Dance Your PhD, como baila tu PhD. Y hay gente que hace, pero solo yo les recomiendo que vean. Es una como performance increíble de biología. Y es como, ok, pero ¿cómo alguien bailó una cuestión biológica? Entren a YouTube y vean. Pero eso también es una posibilidad, ¿ya? Entonces, como uno puede imaginarse muchas cosas que le gustaría presentar en la conferencia, nosotros hace 2 años, 2019, armamos un equipo de como 10 personas desde Ecuador que fueron
4 personas eran del centro y 6 personas eran de otros sitios, con quienes armamos paneles y digamos que hicimos todo un trabajo para ir. Para el 2021 la conferencia va a ser presencial y virtual, si es que es posible hacerla presencial. El año pasado evidentemente fue solamente virtual, lo cual hizo posible que también las personas puedan asistir con más facilidad. Era mucho más económica y no había que viajar. Ahora, tampoco conocimos Praga porque nadie pudo ir. Bueno, los que están ahí sí, pero digamos que iba a ser en Praga. Este año es en Toronto, por si acaso, iba a ser en octubre. Los primeros días de octubre, me parece que del 5 al 8 de octubre es la conferencia, y los paneles, o sea, el envío de propuestas para cualquiera de estas modalidades cierra el 8 de marzo. Entonces se va a abrir en una semana. Sí, en el transcurso de esta semana va a salir ya la llamada para presentar trabajos. Se pueden presentar propuestas hasta el 8 de marzo y después hay el proceso de selección y ya uno le avisan si es que está o no está seleccionado para ir. Y luego cuando uno está seleccionado, si es que va a presentar, puede aplicar a las becas de viaje, que son pequeñas ayudas económicas que dependiendo de donde uno está pueden llegar creo que hasta 500 o 600 dólares de ayuda económica, que si es que uno luego hace. Nosotros hicimos hasta rifas en Cuenca para poder sacar fondos para que vayan nuestros investigadores y para ir nosotros, y etcétera. Entonces, entre las becas y nuestra propia autogestión aquí, logramos que vayan varias personas con todos los gastos cubiertos a Toronto. Entonces, lo único que diría es no piensen que la parte económica es un impedimento. Les juro que si uno se pone creativo, hasta vendimos brownies, los legítimos, no los con ningún aditivo, no era legal. Pero hicimos, o sea, varias cosas, hacíamos rifas, hicimos una fiesta en la que dijimos como, pongan plata para que las personas puedan ir a hacer investigación en otros lados, y la gente dejaba así como lo que tenía del vuelto, pero poniendo todo eso junto al final igual sacas 100, 200 dólares de lo que te deja la gente. Entonces, como haciendo diferentes iniciativas es completamente posible ir. Luego allá alquilamos como casas para vivir, quedarse muchas personas juntas, e incluso lográbamos como coger fondos de diferentes sitios y decir, ok, ya, aquí va a estar esta persona, y habían 2 que se quedaban ahí, o cosas más, o sea, pues estilo ecuatoriano en el que nosotros sabemos que los recursos son pocos y queremos hacer cosas, entonces uno se vuelve creativo. Entonces no duden en considerar al menos asistir, y si tienen cualquier pregunta más específica sobre la conferencia o puedo ayudar de alguna manera, por favor, tampoco duden en contactarme. Creo que Antonio tiene mi correo, ¿puedo poner en el chat? No, pero... Sí, pues, si lo puedes poner en el chat, pues mi hijo está escuchando toda tu presentación también y él dice que tiene una pregunta. Él dice, ¿cuánto? Buenísimo. Dice, ¿Cuál es la pregunta? Él pregunta, dice, ¿cuánto cuestan los brownies? Me pregunta él. Depende. Creo que van a sufrir un influx en Quito, todo es más caro en Quito. Va a tocar subir de precios nuestros brownies mágicos. Maca, gracias otra vez. No, en realidad ha sido muy, muy provechoso. Qué bueno que hayamos tenido esta conversación. Pues la pandemia nos ha dejado muchos problemas, pero también nos deja elementos como esto, ¿no? Como estando a veces, no vivimos en otro país, pero entre Cuenca y Quito a veces la comunicación no siempre se ha hecho fácil. Gracias por habernos dado este tiempo. Ahora que estarán por Quito, supongo ya en unos meses, entonces será muy grato conversar más frecuentemente. Los admiramos mucho y eso lo decimos en buen plan y se los digo delante de los estudiantes. Muchas gracias. Han contado la parte de investigación, parte de lo que hacen, no hacen muchas otras cosas. Ellos son generosos con nosotros, por ejemplo, también compartirnos su modelo de gestión, que es una cosa también que otro día lo podemos conversar quizás largo. Es una cosa también muy, muy interesante de la cual no solo nosotros, la Politécnica me refiero, sino el país tiene mucho, mucho por aprender y ustedes ahí siempre han sido muy generosos en compartirlo, ¿no? En contarnos, inclusive en permitirnos ser parte de alguno de sus procesos. Así es que por todo eso, gracias Maca, pues y saluda a todos en Caleidos. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio, y a todos tus estudiantes. Qué gusto conocerles, aunque sea virtualmente. Ojalá que en el futuro no muy lejano pueda también ser con cafecito de por medio.
y decirles que sí, cualquier cosa que no haya ido en detalle hoy era por una cuestión de tiempo, jamás es por una cuestión de no querer contar. No hay ningún secreto detrás de Kaleidos. Todas las formas en las que funcionamos y en las que hemos hecho cosas en el país estamos más que gustosos de compartirlas y esperamos más bien que sirvan para que más espacios como este puedan crearse a futuro. Gracias por la invitación a estar aquí hoy y que acaben muy bien la clase. Buenas noches a todos. Buenas noches, Maca. Gracias, Maca. Chao, chao. Gracias, buenas noches.